tardes desde Benebanco. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en otra ocasión más. Hoy inauguramos una serie de webinars en el que el objetivo principal es acercarles las gestoras que tenemos en la plataforma de fondos. Hemos pensado que en lugar de contarles nosotros directamente qué fondos o qué oferta actualmente pueden disfrutar en nuestra plataforma, era mejor traerles a las gestoras y que ellas de primera mano les contaran los fondos o tendencias que destacan actualmente. Esperemos que este tipo de webinars les aporte valor, los disfruten y si les parece adecuada este tipo de webinar, lo ofreceremos en un futuro contando con más gestoras, todas las que están en la plataforma. La estructura del webinar va a ser de la siguiente manera. Hoy contamos con 3 gestoras internacionales con presencia en España, como son Allianz Global Investors, Edmond de Rothschild y Odo Asset Management. Empezaremos por Allianz, en la que tenemos a Romualdo Trancho, que es su director y miembro del equipo de desarrollo de negocio de la gestora. Romualdo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Encantados de tenerte, un lujazo. Muchas gracias por dedicarnos unos minutos de vuestro tiempo. Permíteme, antes de que entres en harina, contar un poco para situar cuál es vuestra gestora y a los oyentes, y aunque es sobradamente conocida, pero bueno, para estar un poco las características principales de vuestra gestora. A ver, actualmente gestionáis activos por valor de casi 600.000 millones de euros para inversores tanto institucionales y minoristas de todo el mundo, ofreciendo también distintas estrategias tanto de renta variable, renta fija, alternativas, multiactivos, abarcando desde el mundo desarrollado hasta los mercados emergentes, desde estrategias centradas en un solo país hasta las globales y desde carteras temáticas hasta sectoriales. El objetivo consiste en garantizar una experiencia superior a vuestros clientes a través de la gestión activa, con independencia del lugar o de las necesidades de inversión de los clientes. Así que, bueno, dicho esto, Romualdo, nos vas a hablar hoy de inteligencia artificial. Así es. La idea es contaros cómo gestionamos una temática de inversión de manera global y con una perspectiva de largo plazo. Muy bien, pues adelante, te dejamos que empieces tu exposición. Muy bien, pues muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por estar presentes en este webinar donde vamos a hablar de temáticas de inversión. Y en mi caso, pues como decíamos, voy a hablar de un concepto que decimos en el título, ¿no? El futuro es ahora, que es todo lo relacionado con inteligencia artificial. Lo que vamos a ver a lo largo de la presentación es, en primer lugar, qué es el concepto de inteligencia artificial. En segundo lugar, cómo gestionamos, cómo identificamos esas compañías, cuál es el equipo que está detrás, que toma las decisiones, cuál es el proceso de inversión, cuáles son luego las principales características de la cartera y sobre todo, y lo que también es muy importante dejándolo para el final, cuáles son las perspectivas, no solamente para el 2021, sino para los próximos años, dado que esta es una temática de inversión que está en los inicios, no ha hecho más que empezar, y aunque es un concepto que ya lo veíamos, venimos hablando desde los años 50, podríamos decir que como definición, y esto es de manera muy simplista, pero para entenderlo, digamos que la inteligencia artificial es la capacidad de un programa o una máquina para pensar y aprender como un ser humano, y vemos ahí todos los pasos que va desde ver y escuchar, comprender, razonar, aprender, decidir y lo que es muy importante también, actuar. Este no es un concepto o una idea de largo plazo, sino que decimos que ya a día de hoy prácticamente todos y cada uno de nosotros ya forma parte de nuestro día a día, y ahí tenemos un ejemplo de lo que puede ser la agenda de un día normal, donde desde que nos levantamos, pues ya con la agenda del asistente personal, la información personalizada y que nos gusta leer en tiempo real con las noticias que nos gustan, con las actualizaciones de los contactos que seguimos, etcétera, nos puede ayudar a temas como ocio, a temas como estar en casa, temas de salud, y esta es una de las ideas principales que me gustaría transmitir en el día de hoy, que esta no es una idea única y exclusivamente tecnología, ¿vale? Esto va mucho más allá de la tecnología, dado que también va a invertir en compañías de sectores tradicionales,
dado que el impacto que ya está teniendo a día de hoy y que prevemos que va a tener en los próximos años en prácticamente cualquier sector, ¿vale? Es muy relevante y lo que hacemos ya a día de hoy es intentar identificar a esos ganadores y que por lo tanto nos va a presentar una cartera diversificada, no solamente por zonas geográficas donde las compañías están listadas y donde las compañías tienen negocio, sino también por sectores de actividad. Aquí decíamos el concepto también muy importante que estamos al comienzo de la revolución de la inteligencia artificial. Vemos como, aunque es un concepto que decíamos que ya se lleva hablando desde hace décadas, digamos que desde este siglo, desde el año 2000, es donde realmente ha cogido velocidad y donde la implementación ha pasado de ser un concepto más ligado a universidades y a laboratorios de desarrollo e innovación a realmente que todos y cada uno de nosotros ya, como veíamos antes, pues ya seamos beneficiarios y usuarios de aplicaciones, de productos y servicios de inteligencia artificial. El poder que tiene la inteligencia artificial de impulsar todos los sectores, ahí no es tan importante el número, porque cuando hablamos muchas veces de billones, o por lo menos para mí, pues la magnitud no es fácil de conceptuar, pero lo que es importante es que los beneficios que va a dejar en sectores como educación, como salud, como agricultura, como logística, es donde ya estamos intentando conseguir y encontrar aquellas oportunidades, aquellas compañías en las que queremos estar invertidos y que ya a día de hoy, como decía, están utilizando esas aplicaciones o esos desarrollos de inteligencia artificial. Aquí tenéis un poco, o pueden ver cuáles son las tres principales grupos de compañías en las que invertimos. En primer lugar, es la infraestructura de la inteligencia artificial y aquí tenemos temas como el dato, como la nube, Internet de las cosas, todo el desarrollo móvil, ¿vale? Y esto es importante porque digamos que son las autopistas que necesita el concepto de inteligencia artificial para que funcione. Y aquí es donde entra el segundo nivel, que estamos hablando de aplicaciones de inteligencia artificial, como temas como robótica, temas de visión, de deep learning, etcétera, que utilizando la infraestructura de la inteligencia artificial están desarrollando productos, servicios y aplicaciones gracias a innovación, gracias a desarrollo. Y si lo dejásemos aquí, pues probablemente sería un fondo de tecnología más de los muchos que tienen a su disposición, pero yo creo que un elemento diferenciador importante de esta estrategia de inversión es ese tercer nivel que en estos momentos pesa aproximadamente la mitad de la cartera, donde tenemos compañías en sector de agricultura, en sector logística, en sector de consumo, en sector de entretenimiento, donde decimos que nos permite tener una aproximación mucho más global, sin restricciones, tanto desde el punto de vista del sector de actividad como desde el punto de vista de capitalización de las compañías, como desde el punto de vista de zona geográfica, porque estamos hablando generalmente de compañías globales que tienen negocios en Estados Unidos, que tienen negocios en Europa y que tienen negocios en Asia. Y esto es muy relevante, el no tener un sesgo determinado hacia un sector o hacia una zona geográfica, sino tener esas compañías que independientemente de estas características sean capaces de seguir ofreciendo productos y servicios y que no estén ligados a un dato macroeconómico puntual, a un resultado empresarial trimestral de corto plazo, sino que aquí estamos hablando claramente de una temática de inversión que aunque ya es una realidad, pero siempre tenemos que tener ese horizonte de medio y largo plazo. El impacto que está teniendo, y así lo estamos incorporando en cartera, es muy diverso. Tenemos compañías de sanidad, es claramente uno de los sectores más beneficiados por el impacto que está teniendo la inteligencia artificial en el tema de tratamiento, en el tema de detección de enfermedades, en el tema de compartir muchos innovación en este sentido. Muchas zonas en el mundo, decíamos antes Asia, donde a lo mejor no pueden tener un médico, visitarlo de manera presencial, pues a través de aplicaciones lo que pueden hacer es tener una detección de los problemas de la enfermedad y un tratamiento eficaz y que funcione y por lo tanto nos vamos a ahorrar no solamente tiempo y por lo tanto que la esperanza de vida aumente, sino también mucha reducción en el coste de los tratamientos. El sector de la agricultura, claramente el sector del transporte, de la movilidad, de la sostenibilidad ligado a energía sostenible, renovable, etcétera, claramente el ocio, el consumo, claramente si vemos durante los últimos meses o los últimos trimestres que estamos viendo con la pandemia, pues muchos
hemos comprado por Internet, hemos consumido ocio por Internet a través de películas, de series, de cosas de entretenimiento, porque todas estas temáticas de inversión no hay ninguna que se haya generado por la pandemia. Lo que sí es verdad es que la implementación de muchas de ellas en nuestro día a día, en nuestro caso nosotros como consumidores, pues se ha acelerado de manera importante. El equipo, pues aquí estamos hablando que el equipo está basado en San Francisco, en California, en Estados Unidos, y esto es muy relevante porque está cerca del Silicon Valley, donde a día de hoy todavía sigue siendo el principal centro de innovación de aplicaciones de inteligencia artificial, principalmente porque ahí se dan los dos requisitos imprescindibles, tanto el capital financiero, los inversores que ayudan a desarrollar los diferentes proyectos y las diferentes innovaciones, y también muy importante el capital humano, la gente que ayude a sacar adelante esos proyectos. Ahí vemos que el equipo ya lleva gestionando de manera, y luego veremos, de manera fundamental, conociendo las compañías, visitando las compañías, entendiendo los modelos de negocio, ¿vale? Estando cerca de los equipos gestores, y que por lo tanto este análisis fundamental en la manera de que gestionamos la cartera es muy importante a la hora de valorar no solamente los potenciales beneficios y de revalorización, sino también ser conscientes, y esto es muy importante, de los riesgos que podemos estar asumiendo en cada momento. El equipo lleva gestionando carteras relacionadas con innovación y tecnología durante más de 20 años, y prácticamente ahora entre las diferentes carteras y las diferentes estrategias de inversión pues están en casi 17.000 millones de dólares sumándolas todas ellas. Aquí es lo que les comentaba del proceso de inversión, que es un proceso de inversión donde va desde un universo de inversión de compañías innovadoras de en torno a 1.000 compañías, pasamos a estudiar realmente entre 150 y 200 compañías, para luego llegar a un proceso de construcción de cartera que suele estar realmente entre 60 y 70 compañías. Aquí lo que miramos en las compañías son tres criterios fundamentales. En primer lugar, características de calidad en cuanto al equipo gestor, al modelo de negocio, a las barreras competitivas, al poder de fijación de precio, crecimiento entendido como un crecimiento de los beneficios en cualquier fase del ciclo económico en la que nos podemos encontrar. Nos vamos a encontrar fases más optimistas desde el punto de vista macroeconómico, fases menos optimistas, pues que no se vean afectadas por estas circunstancias macroeconómicas, sino que sean y lo puedan navegar de una manera eficiente. Y por último, y muy importante, el tema de valoración. Y el tema de valoración, sobre todo cuando hablamos de algunas compañías de tecnología, es muy importante fijarnos unos rangos en los que desde el punto de vista que invertimos, tanto desde el punto de vista de beneficio para realizar esas ganancias, como desde el punto de vista de pérdidas en aquellos casos donde vemos una caída de las cotizaciones, pues lo que hacemos es siempre fijar unos rangos, siempre cuando incorporamos una compañía en cartera. Las características principales de la cartera yo diría que son dos. En primer lugar, y como pueden ver a la izquierda, que intentamos no tener mucho peso, como tienen los índices, tanto el índice global de renta variable del MSCI, como el índice tecnológico global de MSCI, que tienen mucho peso a las grandes. Vemos que en algunos casos más casi el 70%. En nuestro caso, el sesgo donde pensamos que realmente encontramos las mejores oportunidades de inversión son en aquellas compañías de mediana y de gran capitalización, ¿vale? Y en segundo lugar, y lo que pueden ver a la derecha, es cuando decimos que hacemos gestión activa y que no tenemos en cuenta los índices de referencia a la hora de hacer la composición de la cartera que tenemos en cada momento. Vemos que el solapamiento que hay, el número de nombres que hay en los dos índices que estamos siempre considerando, que es de renta variable global y el índice tecnológico global, también es muy bajo, y en ambos casos está por debajo del 15%. O sea que esa libertad la utilizamos y buscamos compañías fuera del índice que pensamos que reuniendo las características que veíamos de crecimiento, de calidad y de valoración atractiva, sean susceptibles de entrar en cartera. También vemos que esa gestión activa lo estamos haciendo en los tres principales niveles que veíamos antes, de infraestructura de la inteligencia artificial, de aplicaciones de inteligencia artificial y, muy importante y muy diferenciador, de sectores tradicionales que se benefician a día de hoy de esa innovación, de esos productos y servicios, y como ven ahí, en función del número de oportunidades que podemos encontrar en cada uno de los tres niveles,
pues también hacemos una gestión activa en este sentido. Aquí tienen un poco de información, ¿no?, de qué es lo que ha pasado. El patrimonio del fondo pues ya está casi en 8.500 millones de euros. Lo que hemos puesto ahí es una foto del último año, desde el día 2 de junio del 2021 hasta el 2 de junio del 2020, y como ven ahí ha tenido un buen comportamiento, pero esto estamos hablando de un activo de riesgo, estamos hablando de renta variable global, y que por lo tanto lo que debemos de esperar en algunas ocasiones en el corto plazo pues son escenarios de volatilidad, y lo que tenemos que intentar es aprovecharlos para encontrar esas mejores oportunidades que, sobre todo desde el punto de vista de valoración, se ponen más atractivas y las incorporamos en cartera. Pero ve que la línea es ascendente y es creciente, pero con volatilidad, y como ven ahí, pues puede haber momentos como el que hemos vivido recientemente en los últimos 3 meses, pues donde no siempre podemos ofrecer en todo y cada uno de los momentos, y sobre todo en periodos de corto plazo, rentabilidades positivas. Por eso siempre hablamos de medio y largo plazo, y por eso también les hemos marcado a la derecha distintos escenarios de un año, que es el que pueden ver el gráfico, pero también 2 años analizado o desde lanzamiento, ¿no? Que esa es la manera, un poco cogiendo un poco de perspectiva y alejándonos un poco del ruido cortoplacista que muchas veces vienen pues por una noticia macroeconómica, comentamos, o por un resultado empresarial, simplemente el comportamiento que ha tenido la cartera, que pensamos que es muy, muy importante. Pero esto, digamos, que es lo que ha pasado hasta ahora. Lo que es importante también es ver las perspectivas, qué es lo que nos podemos encontrar a futuro, teniendo en cuenta que decíamos que es una estrategia de renta variable global, que es una estrategia que, por lo tanto, por la propia clase de activo, pues nos podemos encontrar volatilidad, y periodos momentáneos donde pueda haber esa volatilidad nos puede llevar a una pérdida de capital, pero las perspectivas, que es lo que a nosotros está en nuestra mano manejar, y por lo tanto esas ideas que incorporamos en cartera, tanto a nivel de la infraestructura de la inteligencia artificial, a nivel de las aplicaciones de software, servicios cada vez más personalizados, y lo que también es muy importante, esos sectores tradicionales que cada vez vamos a encontrar más oportunidades de inversión en una temática de inversión donde claramente estamos hablando que la inteligencia artificial es el mayor impulsor de crecimiento e innovación que podemos ver en este momento, que más que un fondo tecnológico estamos hablando de un fondo de una estrategia de gestión activa en todo el ámbito de lo que es la inteligencia artificial, y que la propuesta que les queremos y que les estamos presentando hoy es con un equipo consolidado, con un proceso de gestión activa, y como ves, seleccionando aquellas compañías, aquellos modelos de negocio de mayor convicción que consideramos que en cada momento es el que nos va a presentar unas oportunidades de manera más eficiente. Y por mi parte, agradecerle su asistencia, y Víctor, pues Pues muchas gracias, Romualdo, por tu exposición. Nos emplazamos luego a las preguntas que hemos recibido durante estas semanas. Muchas gracias. Pues vamos a dar paso ahora a la siguiente gestora, que es Edmond de Rothschild, y saludamos a Federico Echevarría. Federico, buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muy bien, muchas gracias. Agradecerte tu presencia con nosotros hoy. Muchas gracias por tu tiempo. Federico es miembro del equipo comercial de Edmond de Rothschild en España desde mayo del 2018. Previamente trabajó más de 5 años en la gestora Amundi, primero en Londres en la mesa de divisas, y luego en Amundi Iberia como gestor junior de carteras multiactivo. Federico, déjame comentar unas notas de tu gestora también para nuestros clientes, para que ponernos en situación. Edmond de Rothschild está especializada en gestión de activos desde hace más de 60 años, al servicio tanto de clientes internacionales como familias, empresarios e inversores institucionales. El grupo también cuenta con otras líneas de negocio como Corporate Finance, Private Equity, Real Estate y Fund Services. Su oferta de Asset Management está pensada y diseñada para ofrecer a sus clientes una gestión activa y basada en convicciones. Tratan de ir más allá de una rentabilidad indexada, priorizando un compromiso de creación de valor a largo plazo y unos puntos de vista consolidados. Fundado en 1953, el grupo cuenta hoy con 155.000 millones de euros en activos gestionados, 2.500 empleados y 33 sedes por todo el mundo. Pues, Federico, nos vas a hablar de Big Data, ¿no? Efectivamente, os voy a hablar hoy de tendencias de inversión, temáticas y en este caso de Big Data.
Venga, pues Voy a adelante cuando quieras. Muchas gracias. compartir la presentación. Gracias, Víctor. Pues bueno, hoy os vamos a hablar de Edmond de Rothschild de Big Data. Entonces, bueno, espero que todos estéis bien, lo primero de todo, ¿no? Que parece que va mejorando ya un poco el tema del COVID. ¿Vale? Así que nada, vamos a intentar hacerlo dinámico y que sea lo más divertido posible para todos. Entonces, lo que os comentaba, es un fondo de renta variable global temático. ¿Vale? Entonces, tenéis que tener claro que al final, bueno, todo esto tiene implicaciones en muchos sectores de la economía, etcétera, ¿no? Entonces, si queréis, vamos a ir poquito a poco a nivel un poco de macro, ¿vale? Un poco lo que vemos es que obviamente la recuperación pues, está aquí con nosotros y todo va a depender realmente del tema de la vacunación, ¿vale? Veis aquí un poco las perspectivas que tenemos este año a nivel de crecimiento y de inflación, ¿vale? Y sí que un poquito por comentarlo rápidamente, sí que va a haber lógicamente pues más dispersión, ¿no? Veis que las economías, como por ejemplo las europeas, que, que tienen más exposición al turismo anteriormente, ¿no? Durante la COVID han caído bastante más y economías como la americana o pues, la china, ¿no? Obviamente, pues han caído menos y por consiguiente, pues bueno, este año lo están haciendo bastante bien. Vale, pero sí que es verdad que bueno, todo va a ir ligado a un poco el tema de la vacunación, ¿no? Y parece que este va a ser el año de la recuperación. Veis aquí un poco los índices de PMI, los pocos indicadores económicos que dicen poco cómo están los países, pues veis lógicamente que cayeron con la crisis y que pues bueno, se han ido poco a poco recuperando. Diferencias entre Estados Unidos y mercados emergentes y sobre todo Europa, ¿no? Que veis que cayó más y le ha costado más recuperar. Sobre todo a nivel de valoraciones, ¿no? De renta variable, es un poco lo que venimos a hablar hoy aquí. Pues bueno, veis ahí un poco los PE, los Price Earning Ratio, que miden un poco si el mercado está caro o no. Entonces veis lógicamente pues que Europa y mercados emergentes tienen unos ratios más baratos, ¿vale? Teóricamente están más baratos que por ejemplo Estados Unidos o incluso el mundo, ¿vale? Entonces un poco ¿por qué enseñamos esto? Pues lo que queremos decir es que lógicamente cada vez ya no todo vale en el mercado, ¿no? Sí que es verdad que el año pasado pues la temática más growth es la que mejor funcionó, pero bueno, ahora estamos viendo que el value está funcionando, que el growth no tanto, ¿no? Entonces hay que diversificar mucho más. Entonces, hoy os traemos una alternativa de inversión muy buena. Es un fondo de equity global temático que invierte en el Big Data, ¿vale? Entonces, pues bueno, al final, lo primero de todo que tenemos que entender es cuál es el racional de inversión detrás del Big Data, ¿no? Es decir, al final, Big Data, ¿qué quiere decir? Big Data quiere decir grandes cantidades de datos, ¿no? Es la traducción literal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues bueno, lo veis en esta diapositiva, ¿no? A medida que poco a poco pues, han ido pasando los años, especialmente desde hace pues, 10, 15 años, 20 años, la cantidad de datos que generamos, ¿no? Solo las personas como también las empresas, pues es brutal, ¿no? Es tremendo, ¿no? Ya no solo con las redes sociales, sino que a nivel empresarial, pues bueno, cada vez se generan mucho más datos, ¿no? Antes Romualdo nos enseñaba justamente un ciclo del día, pues con el Big Data ocurre prácticamente lo mismo, ¿no? Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, generamos datos, ¿no? Mirando el correo, teniendo una videollamadas o webinars como estos, o simplemente, pues bueno, haciendo un viaje o enviando un correo electrónico. Entonces, esos datos son el oro del siglo XXI y hay que aprovecharlos, ¿no? Y tienen oportunidades de inversión, lógicamente, pues muy, muy grandes. Entonces, ¿por qué el Big Data? ¿No? Al final estamos en un entorno en el que cada vez vosotros no invertís más en temáticas de inversión, ¿no? Si es verdad que antes invertíais más igual a nivel geográfico, decir, oye, este país me gusta, o igual a nivel sectorial, ¿no? También, este sector me gusta, creo que lo va a hacer bien, etcétera. Y últimamente estamos girando más hacia un modelo socialmente responsable por un lado y por otro lado también basado en las temáticas de inversión, ¿no? Tienen esa historia que contar, tienen realmente esa historia que hace que la gente, ¿no? Los clientes, como vosotros y nosotros también los inversores, nos creemos, ¿no? Que pueden funcionar y que son las temáticas que se van a llevar el gato al agua, ¿no? Digamos, un poco los líderes del mañana. Entonces, ¿por qué el Big Data? Tenéis aquí un poco un esquema que es bastante ilustrativo. Nosotros al final un poco lo que vemos, es decir, tenemos todas las temáticas, ¿no? Que están tan de moda, ¿no? La robótica, la conducción autónoma, la inteligencia artificial, la medicina preventiva, todo es smart, todo es programable, todo tiene, digamos, es data, ¿no? Datos. ¿Nosotros qué es lo que vemos? Obviamente no decimos que esas temáticas no tengan un potencial ni mucho menos. Simplemente lo que vemos es que sin el Big Data, es decir, sin los datos, todo este esquema de aquí arriba no funcionaría. Es decir, un robot sin datos nunca va a funcionar. Un coche autónomo sin datos tampoco va a funcionar nunca. Entonces, por eso creemos que el Big Data es la temática en la que hay que estar y creemos que es una temática que va lógicamente más allá del ciclo económico. Entonces, el Big Data es ese denominador común de la, digamos, revolución industrial 4.0, ¿no? Por así llamarla, en el que podemos encontrar pues alternativas de inversión de todo tipo
porque tiene implicaciones en cualquier sector de la economía y eso que nos añade, pues nos añade diversificación y por tanto una rentabilidad riesgo pues mucho más atractiva, ¿vale? Entonces el Big Data como un denominador común. A nivel de, digamos, penetración del mercado, tan solo un 14% de las compañías utilizan sistemas de Big Data, ¿vale? En sus empresas, por lo cual, ¿qué queremos decir? Que al final el potencial de la temática es muy grande. Al final va una temática mucho más allá del ciclo económico. Si antes de la COVID era muy importante y era, digamos, una buena alternativa, ¿no?, de diferenciación con respecto a la competencia, en una época post-COVID el tema de la digitalización y de la aplicación del Big Data a nivel empresarial se ha vuelto una obligación, ¿no? Estamos teniendo ahora mismo una videollamada de trabajo, un webinar sobre alternativas de inversión por un tema de Zoom, ¿no?, por una plataforma de Zoom. Entonces, eso también es Big Data, ¿vale? Entonces, el potencial es muy, muy grande, muy elevado. ¿Cómo lo medimos? Porque al final pues, podéis pensar, oye, Fede, el Big Data es algo pues, muy relativo, ¿no? O sea, yo cómo mido el Big Data, cómo mido que las compañías invierten en Big Data, qué es mejor, qué es peor. Realmente utilizamos muchísimos parámetros para medir todo eso, pero uno de los más importantes es lo que las compañías se gastan en IT. Entonces, podéis pensar, oye, ahora con la crisis las compañías tienen menos dinero para gastar, ¿cierto? Pero el porcentaje de ese gasto que van a destinar a IT, a ciberseguridad, a temas de 5G, temas de comunicación, temas de digitalización de sus negocios, temas de acceso en la nube de todos sus datos, no ha hecho más que aumentar y lo veis en este gráfico y exponencialmente además, bueno, obviamente desde la crisis del año 2009. Entonces, el IT CAPEX que se llama, lo que las compañías se gastan en IT, es absolutamente fundamental y no hace más que crecer, por lo que eso soporta bastante la inversión en Big Data. El fondo, lo tenéis aquí, es un fondo de renta variable global, temático, ¿vale? No es un fondo tecnológico, insisto en esto que quiero que quede bastante claro. Entonces, Edmond de Rothschild Big Data, pues bueno, es un fondo de equity global y lo que hacemos es invertir en toda la cadena de valor del Big Data. Es un fondo que tiene bastante track record, va a hacer 6 años ya, ¿no? Al final podéis pensar que Big Data es algo, pues bueno, muy nuevo, ¿no? Os empieza a sonar ahora y nosotros, bueno, es algo que ya lo llevamos trabajando desde hace bastantes años. ¿Vale? Es un fondo que está creciendo muchísimo y que lo está haciendo muy bien. Es un fondo que intenta huir de lo más generalista que hay en el mercado. ¿Vale? O sea, podéis, nunca os vais a encontrar en nuestra cartera empresas como Tesla, empresas como Amazon o empresas como, pues, por ejemplo, Tencent. ¿Vale? Al final, intentamos huir de esos nombres muy inflados por el mercado, nombres que pesan una barbaridad en los índices y nombres que, por consiguiente, creemos que no están a la altura ni de nuestra cartera ni desde un punto de vista de valoración del mercado. Intentamos tener compañías pues bueno, que están más infravaloradas por el mercado, compañías que son muy nicho, más específicas en lo que hacen y sobre todo intentamos subir de lo más generalista. ¿Vale? Es un fondo de equity global temático, que es la temática del Big Data, ¿vale? Y cuyas principales posiciones pues podéis tener desde bancos, pasando por aseguradoras, compañías de ciberseguridad o compañías telecos por el tema de 5G. ¿Vale? Luego veremos más en detalle. Y el equipo gestor desde el lanzamiento, muy importante también que conforme bueno, va pasando el tiempo y vamos incrementando un poquito nuestro peso a mercados emergentes, lógicamente, y aquí tenemos al especialista que es Xiaodong, que es, bueno, lógicamente veis que tiene rasgos orientales, ¿vale? Él es chino, entonces, bueno, es una apuesta más y un refuerzo más del equipo, ¿vale? Desde el lanzamiento, mismo tipo. Entonces, ¿en qué invierte el fondo? 3 tipos de compañía, toda la cadena de valor del Big Data. Tenéis aquí almacenamiento de datos, por un lado, la primera pata. ¿Esto qué son? Bueno, el racional de esto, ¿cuál es? Al final, cada vez hay más datos, cada vez se generan más datos y, por consiguiente, las necesidades de almacenamiento de esos datos pues son mayores. Al final, el iPhone, por ejemplo, hace 10 años tenía 8 gigas y ahora ya los tiene casi 1000. No, pues bueno, cada vez más datos, cada vez más necesidad de almacenar esos datos, ¿vale? Entonces, compañías de almacenamiento de datos puro y duro. Segunda pata del fondo, compañías que interpretan esos datos, es decir, oye, estos ceros y unos que veis aquí en la foto, hay que entenderlos, ¿no? Hay que entenderlos para luego pues, poder aplicarlos empresarialmente. Entonces ahí tenemos compañías, pues bueno, que intentan transformar esos datos en algo aplicable, en algo tangible, compañías pues más tipo de algoritmos, compañías de tratamiento de datos, que luego, digamos, pues, bueno, aplican esos datos a nivel empresarial, se los venden a empresas que quieren aplicarlos ellos mismos, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, sería interpretación de esos datos para entenderlos. Y la última pata, ¿vale? Que pone aquí uso de datos, data users en inglés, es un poco la pata que hace que no sea un fondo tech, ¿vale? Que no sea un fondo tecnológico y que descorrelacione bastante la cartera de los principales fondos tecnológicos que hay en el mercado. ¿Por qué? Pues porque aquí tenemos compañías que lo que hacen es implementar el Big Data en su modelo de negocio.
Entonces aquí podemos encontrar aseguradoras, podemos encontrar compañías de recursos humanos también, de ciberseguridad, de online gaming, compañías de todo tipo, porque os he dicho que el Big Data tiene implicaciones en cualquier sector de la economía, ¿vale? Almacenamiento de datos, interpretación y aplicación empresarial, uso de esos datos a nivel empresarial, ¿vale? Eso es en lo que invertimos, eso es toda la cadena de valor del Big Data. Entonces tenéis aquí un poco el ecosistema del Big Data, hemos mencionado 3 tipos de compañías y luego mucha gente nos dice, oye Fede, pero el Big Data será el típico fondo growth, ¿no? Así con tecnología y tal. Y nosotros siempre decimos lo mismo, al final esto es una cartera diversificada a nivel sectorial, muy importante, y sobre todo balanceada entre estilos. Tenéis que entender que al final, bueno, tenemos diferentes estilos en cartera, tenemos ahora mismo más value, porque lógicamente llevamos creyendo bastantes meses que va a haber una rotación que estamos viendo ahora obviamente más hacia value, pero tenemos algún nombre, algo más growth. Vale, entonces es un fondo sobre todo balanceado. Esto nos añade pues muchísima diversificación a la cartera y un ratio de rentabilidad-riesgo pues bueno, mucho más atractivo. La parte del value, digamos que serían los established players que veis aquí. Tenemos compañías aquí que bueno, son clásicos players establecidos, generan mucho flujo de caja libre, algo importante, tienen poca deuda y están infravalorados por el mercado. Al final, el PER medio de cartera es 18 veces, ¿vale? Si lo comparáis con el MSCI World, que es de 22, pues bueno, más o menos el fondo tendría un 20 y pico por ciento de descuento respecto al mundo, ya ni comparar contra los fondos ETEC o contra el MSCI Tech. Vale, entonces, compañías que generen mucho flujo de caja, poca deuda e infravaloradas por el mercado. Más o menos esto ahora es un 70% de la cartera, 7-0. Luego tenemos lo que llamamos aquí Future Leaders, ¿vale? Estos son compañías más medianas, tirando a compañías grandes. Aquí sería un perfil más de crecimiento, efectivamente, más o menos 30% del fondo ahora mismo. Pero, insisto, aquí tenemos compañías muy nicho. Por ejemplo, tenemos temas de ciberseguridad y una compañía que se llama SailPoint Tech, que es especialista en la gobernanza, en la identidad online de altos ejecutivos en la red. ¿Vale? Pues, por ejemplo, son compañías muy nicho, muy específicas en lo que hacen y que tienen unos números bueno, muy, muy atractivos. ¿Qué queremos jugar aquí? Claramente el tema de fusiones y adquisiciones. Este tipo de compañías que tenemos en la parte de Future Leaders que veis aquí, pues creemos que van a ser adquiridas por una compañía grande en el corto medio plazo. ¿Vale? La última que hemos tenido ha sido Slack Technologies, que probablemente la conozcáis muchos, que la compró Salesforce hace pues, cosa de 4 meses. Pues eso es un claro ejemplo de la parte de Future Leaders. Entonces, un poquito de value, que ahora es lo que prima en la cartera, 70% más o menos, con estos established players, y un 30% más, un poquito de growth, un poquito de crecimiento con esos líderes del futuro. ¿Vale? Y todo ello a que nos lleva una cartera multisectorial, diversificada y sobre todo balanceada entre estilos. ¿Vale? Algunos ejemplos de cartera. Veis que son nombres que muchos los conocéis, pero bueno, hay igual otros nombres que no, ¿no? Por ejemplo, es raro ver en un fondo de Big Data AXA o Santander, ¿no? O Randstad. Bueno, al final, el Big Data tiene implicaciones en cualquier sector de la economía y, por ejemplo, pues el tema de los bancos, ¿no? Servicios bancarios. Mucha gente nos pregunta, pues el tema de pagos móviles es muy importante, ¿no? También estamos viendo una rotación hacia, pues claramente un modelo mucho más digital, mucho más online, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso hace que el tema, por ejemplo, asegurador, ¿no? sea bastante atractivo ahora, el tema bancario también. Y, por ejemplo, también el tema de ciberseguridad, muy importante, pero ciberseguridad en el sentido más puro de la ciberseguridad. Intentamos huir de los nombres más grandes que están presentes en los principales fondos tecnológicos, los Palo Alto Networks de turno, pues bueno, no los tenemos en cartera. Tenemos otras cosas como Arcamay, como Checkpoint Software, como SailPoint Technologies, que os he comentado anteriormente. Cosas más nicho, más específicas, que consideramos que aportan mucho más valor a la cartera y que lógicamente tienen unas valoraciones pues, mucho más ajustadas al mercado. ¿Vale? Vamos un poquito a la cartera que tiene, bueno, antes os voy a comentar un poco cuando generamos una idea de inversión, un poco el camino por la que la llevamos hasta que realmente la invertimos, ¿no? Y es un caso español, es el caso de BBVA que la metimos en cartera hace varios meses ya. Entonces, pues bueno, al final, para que veáis que los gestores del fondo, lógicamente, cuando ven la idea, la contrastan con todos los equipos de las diferentes unidades de negocio de la casa de Edmond de Rothschild. ¿No? Veis aquí, por ejemplo, que oye, cuando se ve una idea, en este caso BBVA, pues bueno, se contrasta la idea con los gestores del fondo de deuda financiera de Edmond de Rothschild, que son expertos en temas bancarios, también con el tema con el equipo de US Equity, pues por el tema de que BBVA vendió su filial de Estados Unidos.
También se hace con el equipo de Equity Europa, ¿no? Para que nos den su opinión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aproximadamente tardamos 3 días en implementarla en la cartera, ¿vale? Tras exhaustivos análisis, etcétera, pues bueno, se aplica. Pero aquí tenéis realmente un poquito, así un gran resumen de cuando cogemos una idea, nos gusta y hasta que la aplicamos, de un poco los filtros que pasan, ¿vale? Entonces, vámonos un poco a las tripas del fondo. Tenéis aquí 4 cosas muy importantes. La primera de todas, es un fondo de pura convicción. Aquí arriba a la izquierda tenéis que son 44 compañías, ni más ni menos. Generalmente solemos tener entre 42, 45, no más. ¿Esto qué quiere decir? Que al final, si entra una compañía en cartera, realmente es porque creemos que a largo plazo nos puede dar muchos beneficios, ¿no? Aquí no se trata de mover la cartera muchísimo, se trata de encontrar nombres, ¿vale? Que tengan implicaciones más allá de un ciclo económico y que estén con nosotros bastante tiempo. Esa es la primera de todas. La segunda, lo que os he comentado, un fondo multisectorial. ¿Vale? Tenemos todo tipo de sectores, tenemos temas financieros por el tema de pagos móviles, tenemos temas de teleco por 5G, temas industriales también, software y servicios también, semiconductores, ahora lo estamos incrementando un poquito, que está habiendo más visibilidad en esa parte de la industria y bueno, tenemos de todo, ¿no? También el tema de healthcare muy importante, tenemos compañías de servicios médicos online, ¿no? Que aunque aquí, pues bueno, puedan parecer un poco más raras, ¿no? Pero en el mercado emergentes como el chino, por ejemplo, pues bueno, da pie a que mucha gente que no tiene los recursos de poder ir andando al médico, pues tenga telemedicina online, ¿vale? Que es bastante importante. Y luego a nivel geográfico también es una cartera pues, bueno, muy diversificada, insisto, no es un fondo que tenga el 90% en Estados Unidos, tenemos un 50% lógicamente, pero también tenemos algo de Europa y algo de mercados emergentes, lo que os he comentado. Lo estamos incrementando desde hace pues, un poquito más de un año y está funcionando bastante bien, ¿no? Cada vez más al final, pues bueno, son países que han sufrido menos con la COVID y que sus economías pues, están ya a pleno rendimiento y encontramos oportunidades muy, muy buenas. Tenéis que pensar que todo esto del Big Data va ligado mucho a la penetración de Internet y aunque nosotros tengamos Internet en nuestro día a día, desgraciadamente en los mercados emergentes no es así, ¿no? Entonces, ese potencial aún es muchísimo mayor, ¿vale? Entonces, vamos un poco al track record. ¿Cómo lo ha hecho el fondo, no? Porque al final pensáis, oye, el Big Data está fenomenal, pero ¿el fondo lo ha hecho bien, lo ha hecho mal o esto cómo funciona? Pues bueno, yo os diría que hay 2 análisis muy claros, ¿vale? Entorno pre-COVID, donde el Big Data era realmente una alternativa buena a nivel empresarial, cada vez más compañías lo empezaban a utilizar, más alternativas buenas. Y bueno, el fondo lo había hecho, pues bueno, relativamente bien, ¿vale? Bastante bien, por encima de su benchmark y generando valor al inversor. Llega la COVID, el fondo cae como todo el mercado. ¿Qué ocurre? Que obviamente en un entorno post-pandemia, cuando ya realmente bueno, se estabilizan un poco las cosas, las compañías que nosotros teníamos en cartera, por el mero hecho de tener una estrategia de Big Data, una estrategia ya digital, una estrategia de implementación de esos datos, ha sabido llevar muchísimo mejor la crisis que compañías pues, que no lo tenían. Y ahí realmente se ha visto la importancia del Big Data y sobre todo la inversión de muchas empresas en Big Data. ¿Eso que ha hecho? Pues lógicamente que el fondo el año pasado lo hiciera muy bien. Insisto, hizo casi un 13% sin ser un fondo tech, ¿vale? Es un fondo de equity global y este año lleva casi un 18%. ¿No? Veis aquí que realmente el comportamiento que está teniendo es muy bueno. Y bueno, al final esto se debe a 2 factores fundamentales. El primero de todos, que la temática es una temática que ha pasado de ser una alternativa muy buena a ser una obligación, ¿vale? Y por otro lado, a que realmente el fondo balanceado que os he comentado, esa cartera balanceada, favoreciendo más el value ahora, teniendo un poquito de growth, y ese fondo multisectorial, ¿vale? Esa inversión multisectorial, hace que, bueno, tengamos una cartera muy diversificada y que se está adaptando muy bien a un entorno de mercado como el actual. Ya os digo, este año lo continúa haciendo muy bien y creemos que tiene muchísimo potencial aún por demostrar. Mucha gente nos dice, oye, Fede, el Big Data ha corrido demasiado ya, ¿no? ¿Cómo lo ves? Al final, nosotros si tenemos una cosa clara, es que el Big Data es la temática por excelencia. Las otras temáticas irán mejor, irán peor, pero todas y cada una de ellas necesitan datos para funcionar. Entonces, el Big Data es la que más diversificación nos va a dar, ¿vale? Porque al final el Big Data tiene implicaciones en cualquier sector de la economía, por lo que las oportunidades para diversificar vuestra cartera son muchísimo mayores que en otro lado. Entonces, el Big Data creemos que es la temática sin duda de futuro en la que, lógicamente, tenéis que estar. Tenéis aquí también, un poco ya más metiéndonos en detalle, un poco lo que ha funcionado, lo que no, ¿vale? Durante este año, ¿no? Entonces, veis aquí, por ejemplo, es bueno que compañías más igual, Charles Schwab, por ejemplo, es un broker, un broker americano, ¿no? Que está funcionando bastante bien, es un banco más tirando hacia el tema
online, que da acceso a que la gente retail pues, pueda invertir, etcétera. Muchísimas gracias. Nos Gracias. lanzamos ahora en un ratito para las preguntas, ¿vale? Pues nada, vamos con la última gestora, que es Oddo BHF Asset Management, y saludamos a Leonardo López, que es el responsable de desarrollo de negocio de la gestora en Iberia y LATAM. Leonardo, muchas gracias por estar con nosotros y dedicarnos un poquito de vuestro tiempo. Muchas gracias, Víctor. Un placer. Vale, fenomenal. Muchas gracias. Déjame que dé unas pequeñas frases de líneas de vuestra gestora. Oddo BHF Asset Management, que es parte del grupo Oddo BHF, es una de las mayores gestoras de fondos de inversión independiente de la zona euro. Surge de la unión de BHF Francia y Oddo BHF Alemania. Cuenta con 4 centros de inversión, París, Düsseldorf, Luxemburgo y Frankfurt, y más de 58.000 millones de euros en activos bajo gestión. Por otro lado, también tiene un total de 104 especialistas en inversión y tiene presencia en 10 ciudades, entre las que destacan Madrid, Estocolmo, París, Ginebra, Abu Dhabi, etcétera. Pues, Leonardo, cuando quieras. Bueno, pues lo bueno de hablar en último lugar es que mis predecesores pues, han hecho buena parte del trabajo que tengo que hacer yo, y que es hablar de alguna de las megatendencias de mayor recorrido y en las que más confiamos en Oddo BHF. Sabiendo que hablaba detrás de estas dos casas y de estos dos grandes fondos que han presentado, pues he querido traer un enfoque diferente a la hora de pensar en megatendencias. Cuando pensamos en megatendencias, normalmente pensamos en una apuesta concreta por una temática concreta con una beta elevada concreta. Nosotros en Oddo BHF le hemos dado una vuelta y hemos pensado en la belleza de poder invertir en megatendencias de una manera diversificada y, lo que es verdaderamente novedoso, empaquetados en un formato de fondo mixto, de tal manera que nos permita conseguir mayor diversificación, gestionar la volatilidad por la diversificación y por el grado de exposición a cada una de las temáticas y a la renta variable en sí mismo. Y esto es de lo que se trata en nuestra gama Polaris, la gama de la que os quiero hablar estos minutos que tengo por delante. Una gama que, como veis aquí, se cuenta con criterios ESG en sus criterios de inversión, y una gama que creo que es muy adecuada en este momento, que sin duda que es positivo para las megatendencias, pero sin duda hay mucha incertidumbre en el mercado. ¿Cuál es el leitmotiv de esta gama? Pues cuatro pilares fundamentales. Por un lado, calidad, buscar compañías con fundamentos sólidos, con negocios muy resistentes, inversión en compañías, tanto en la parte de acciones como de bonos, que cuenten con criterios ambientales, sociales y de gobernanza, mirar a largo plazo, buscar a largo plazo, y para eso nos vamos a fijar en esas megatendencias, y diversificación, mirar un universo global, diversificar compañías, diversificar temáticas. Al fin y al cabo, esta gama se llama Polaris porque pretende ser la estrella polar, ¿verdad? Esa estrella que durante años guió a los navegantes en los mares inciertos, pues queremos que sea una solución para los inversores de largo plazo, que tengan una manera de acceder a varias tendencias, megatendencias, tendencias estructurales, pero acomodándolo a su perfil de volatilidad o a su apetito de riesgo en cada momento. Es una gama con 4 perfiles de riesgo, como os digo, desde el más conservador, el Polaris Moderate, hasta el más agresivo, el Polaris Dynamic, pasando por distintos perfiles que se definen por el grado de exposición que tienen a renta variable. Todos ellos comparten un proceso de inversión que es un puro bottom-up, seleccionar compañías, mirando a buenas compañías, como os decía, mirando a largo plazo, puro bottom-up, centrando en la calidad y diversificado. Para el largo plazo vamos a tener una visión de mercado, sin duda, mirando a factores tradicionales, análisis macro, análisis fundamentales, indicadores monetarios, factores psicológicos, que es un factor muy importante, ¿verdad? Sabemos que como inversores muchas veces las emociones son las que nos dejan de ganar dinero o nos hacen perder más dinero, pues vamos a tener en cuenta también los factores psicológicos. En la selección de compañías vamos a buscar calidad, tanto la parte de renta variable como la parte de renta fija. Vamos a hacer un análisis cuantitativo, un análisis cualitativo y otro de valoración. Os comentaré un poco más de detalle a continuación. Y la diversificación, sin duda, universo global, construcción de una cartera diversificada por temáticas y con exposición en el mundo.
¿Cómo vamos a determinar la calidad? Pues primero, vamos a buscar compañías a nivel global. ¿Por qué? Pues porque las megatendencias tienen un enfoque global. Hay compañías que pueden beneficiarse de ellas en todo el planeta. Europa, nuestro mercado de origen, Estados Unidos, por supuesto, y, cómo no, mercados emergentes que cada vez están adquiriendo mayor protagonismo. Para buscar calidad vamos a buscar también un análisis cuantitativo, mirando a ratios tradicionales, buscando compañías con alto retorno sobre capital, compañías con caja, que tengan márgenes estables. Vamos a hacer un análisis cualitativo, de cajas competitivas, potencial de crecimiento. Vamos a mirar aquí a los factores ESG, y eso lo comentaremos a continuación, y vamos a mirar, por supuesto, la valoración. Queremos encontrar compañías de calidad, compañías de crecimiento estructural, pero no estamos dispuestas a pagar por ella cualquier precio. Vamos a mirar a dos ratios principales: el valor de la empresa sobre su EBIT, el beneficio antes de impuestos, y el rendimiento del flujo libre de caja. Vamos a centrarnos en poner el foco en lo que nuestro equipo gestor sabe hacer realmente, en analizar esas compañías, ese análisis cualitativo. Y para ello van a mirar a tres cosas. Por un lado, ventajas competitivas a largo plazo, los famosos moats de Warren Buffett, ¿verdad? Esos fosos que aíslan nuestros castillos, que lo hacen robustos ante la injerencia de nuestros competidores. Y hay 4 categorías de fosos principales: bienes intangibles, como puede ser una marca; los costes de cambio, cuánto cuesta cambiar este programa informático que tenemos en la empresa por otro; efectos de red, ventajas en los costes. Son los 4 fosos principales a los que van a mirar los equipos gestores de esta gama. En segundo lugar, y aquí es donde está el meollo de la cuestión y por qué traigo esta gama a la ponencia de esta tarde, es potencial de crecimiento estructural. Y es aquí donde vamos a mirar a 4 megatendencias. ¿Qué 4 megatendencias? Pues estas que tenéis en pantalla. En primer lugar, arriba a la izquierda, pues bueno, aquí no quiero gastar mucho tiempo porque tanto Romualdo como Federico lo han explicado muy bien. La digitalización, la automatización, esos datos de lo que nos han hablado, ¿verdad? Desde la generación hasta el almacenamiento y la lectura e interpretación. Pues evidentemente aquí encontramos muchas compañías en las que invertir y están muy presentes en nuestros fondos. La segunda de las temáticas sería las nuevas tendencias de consumo, esos nuevos hábitos de consumo y también de trabajar. Y los hemos explotado especialmente en los últimos 15 meses desde que empezó esta pandemia. Ya venían cambiándose nuestros hábitos, pero sin duda el efecto acelerador de la pandemia ha sido tremendo. Ya no solo compramos yendo al supermercado, yendo a la tienda, no, ya vamos muchas veces a través de una plataforma que nos conecta directamente al comprador con el vendedor, que nos da una mejor satisfacción y una mejor experiencia de cliente. Y aquí podemos invertir en compañías que puedan ser medios de pago o en las propias plataformas. Tercera megatendencia en la que invertimos es el envejecimiento de la población. Es una realidad que nos hacemos mayores, especialmente en el mundo desarrollado. Y vemos aquí cómo la población de más de 60 años va a crecer. De 2019 es el dato de un billón, de 1.000 millones de personas en el mundo, a 2,1 en 2050. Va a pasar a ser casi el 22% de la población mundial. En 2050 va a tener más de 60 años. Pues aquí podemos invertir de varias maneras: compañías de biotecnología, compañías de farma, compañías de tecnología médica, y aquí os pongo algunos ejemplos. Y la cuarta megatendencia en la que invertimos en esta gama es en la clase media, y particularmente en el crecimiento de la clase media en los países emergentes, que es donde más ratio de crecimiento vamos a ver. Lo vemos aquí en Asia, tasas de crecimiento del 84%, en Latinoamérica y en África, pues 42, 60% respectivamente. Ese es el crecimiento que se espera desde el 2009, que se hicieron los análisis, hasta 2030. La clase media a nivel global va a pasar de los 1.800 millones que había entonces a los 4.900 millones, casi 5.000 millones de personas. En 2030 se considerará clase media, y principalmente va a estar basada en países emergentes. Y una cosa que hace la clase media es consumir, con lo cual esta megatendencia nos va a permitir invertir en bienes de lujo, en compañías de bienes de lujo, en compañías, también plataformas, en redes sociales en las que consumimos, como puede ser la China Tencent que vemos aquí. Y luego os decía, para retroalimentar el factor de calidad, pues vamos a mirar a los criterios ESG, a los criterios de inversión social responsable. Vamos a seguir el análisis hecho por MSCI. Con un universo de inversión global, vamos a excluir compañías que inviertan en sectores controvertidos, como puede ser armas, tabaco, carbón, juego,
pornografía, compañías que no cumplan con los pactos de la ONU, compañías con bajo rating de MSCI. Y así vamos a reducir el universo de inversión hasta un 20%. Y luego, evidentemente, vamos a invertir solo en aquellas compañías con unos rating elevados, de tal manera que el rating de la cartera en criterios ESG sea al menos de A, en una escala que hace MSCI que va desde triple C, peor nota, hasta triple A, la mejor nota. Con lo cual vamos a estar siempre en el terreno verde. Nuestros fondos van a estar en el terreno verde. Y os quería traer un ejemplo de selección de compañías según estos criterios. Por un lado, la parte cuantitativa, sin duda, la parte cualitativa, en la que he dedicado un poquito más de tiempo, y por último, la valoración. PayPal, probablemente muchos de vosotros la utilicéis cuando hacéis compras, principalmente online, ¿verdad? Y cada vez se puede utilizar más y más. 250 millones de usuarios en el mundo, presente en más de 200 países y acepta más de 25 monedas. Es una compañía que tiene un rendimiento sobre el capital superior al 10%. Una ventaja competitiva clara, que es un socio y fuente de efecto red gracias a su comunidad de usuarios. Nos es muy cómodo comprar a través de PayPal, no llevar una tarjeta con nosotros. El crecimiento del comercio electrónico y el paso a una sociedad de dinero, y lo estamos viendo como cada vez utilizamos menos el dinero efectivo, ¿verdad? Pues es un potencial de crecimiento enorme para esta compañía. Y a nivel de sostenibilidad, pues es una compañía que tiene un rating según MSCI de A, con lo cual muy poca baja intensidad de carbono también. Valoración, pues el ratio entre el flujo libre de caja y el valor de la empresa es superior al 3%. Una valoración muy atractiva. Es una de las compañías que gusta el equipo gestor y que suele estar presente en nuestra gama. Aquí, bueno, los 4 fondos de la gama, distintos perfiles de exposición a renta variable, pero quería destacar aquí la consistencia de estos fondos. ¿Veis cómo los fondos tienen 4 o 5 estrellas Morningstar, todos ellos, 5 globos de sostenibilidad, todos ellos, ratings A y AA según MSCI para la sostenibilidad, y cuartiles Morningstar a 3, 5 y 10 años, pensamos en el largo plazo siempre, todos ellos están en primer cuartil Morningstar. Es una gama que tiene una larga trayectoria. El fondo más antiguo se lanzó en el 2005, el más moderno en el 2007, con lo cual todos ellos han pasado por la gran crisis financiera, por el 2018 y por la crisis del COVID, con lo cual están testados con datos reales. Y hoy os quería hablar para aterrizarlo un poco en 2 ideas, en 2 perfiles, en el más conservador y en el más agresivo. El Polaris Moderate, el más conservador de ellos, puede estar entre 0 y 40% en renta variable. Tradicionalmente está en torno al 20-30. A día de hoy, exposición bruta de un 29, exposición neta de un 26, porque los gestores utilizan coberturas. El resto en renta fija. Aquí en renta fija no pretendemos generar rentabilidad, pretendemos modular las caídas, modular el riesgo, modular la volatilidad. Es un fondo que puede utilizar también oro y de hecho lo usa como cobertura y descorrelación. A día de hoy un 3% es el peso que tiene en oro. ¿Cómo está expuesto a estas megatendencias? Pues lo veis aquí en esta slide en la parte de la izquierda. La digitalización es la temática principal, por eso viene ni pintado la exposición que han hecho Romualdo y Federico, pero también clase media, envejecimiento de la población, como no, y cambio de hábitos de consumo muy presentes. Fondo diversificado por países, un fondo que este perfil más conservador, el gestor, los pesos, la convicción que va a tener va a ser un poco más limitada en cada una de las compañías, máximo un 2% para no incurrir en demasiada volatilidad. La parte de renta fija, como os decía, modular la exposición al mercado, no generar volatilidad o contribuir a modular la volatilidad, muy diversificado, muchos emisores, investment grade, sobre todo rating medio triple B. Normalmente emisiones en euros y si hay alguna emisión en otra divisa la cubrimos para no dar mayor riesgo a la cartera. ¿Y cómo ha funcionado? Pues aquí veis el ratio de comportamiento del fondo. Un fondo, como os digo, en vigor desde el año 2015, primer cuartil, 3, 5, 10 años, un fondo que solo tuvo rentabilidades negativas en los últimos 5 años en 2018. 2018, si recordáis, el último trimestre fue nefasto, uno de los peores años de rentabilidades de cualquier clase de activo, mucho peor que el 2008 incluso. Y este fondo tuvo una mínima rentabilidad negativa, pero es un rara avis que tenga rentabilidades negativas este fondo. En lo que va de año, a cierre de mayo, el fondo lleva una rentabilidad de un 1,5 con una volatilidad histórica que veis aquí del 4,3, en torno al 4. Con lo cual, una alternativa para ese inversor que quiera tener exposición a megatendencias, que no quiera estar fuera de mercado, pero que no tenga el apetito para estar totalmente invertido. Vemos aquí, una de las características de este fondo es modular las caídas. Son fondos que están expuestos a rentabilidad, que obviamente pueden caer.
pero van a caer menos que el mercado y sobre todo, y lo veis aquí, especialmente en la crisis del COVID, van a recuperar mucho más rápido por ese crecimiento estructural de las megatendencias. El perfil más agresivo es el Polaris Dynamic. Más agresivo, aquí la filosofía del gestor es tener una rentabilidad similar a la renta variable, pero con una volatilidad mucho, mucho menor. ¿Cómo va a estar posicionado? Pues normalmente entre 70 y 100 es el rango en el que se puede mover en renta variable. Veis cómo a cierre de abril es esto un 97% neto, la exposición bruta, bruta es el 97%, la exposición neta está más bien en la línea del 86-89%. Normalmente se cubre con opciones y derivados. Exposición a las megatendencias, lo veis aquí también arriba a la izquierda, la digitalización tiene un protagonismo incluso mayor que en el fondo anterior. La mitad de la cartera está en esta gran megatendencia en la que, como decía, confiamos mucho, como confían mis compañeros de tertulia hoy. Aquí el gestor tiene más perfil de riesgo, puede invertir más en esta megatendencia que tal vez tenga una beta mayor, puede tomar más peso en cada una de las compañías. Veis cómo el peso de cada una de las compañías puede llegar hasta casi el 4%. Y aquí, pues bueno, no os enseño la cartera de renta fija porque tradicionalmente no tiene renta fija, modula esa exposición a mercado a través del uso de derivados, coberturas en los índices americanos y europeos principalmente. ¿Y cómo lo ha hecho el fondo? Pues un comportamiento pues excepcional. Veis aquí la rentabilidad de los últimos 5 años. En lo que va de año, estos son datos, veis en 2021, 5,9 es a cierre de abril, a día de hoy, mejor dicho, lleva un 8,3 con una volatilidad histórica del 13, con lo cual, bueno, rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es cercana al 11%, lo cual nos parece una solución muy interesante, poder tener esas rentabilidades superiores a las del mercado de renta variable, una volatilidad considerablemente inferior. Hablamos de un 13% de volatilidad a 5 años. Veis por años naturales cómo suele arrojar rentabilidades positivas, excepción del 2018, que cayó un 10%, pero comparado con lo que sufrieron los mercados de renta variable ese año, que cayeron cercano al 30%, pues bueno, está muy bien como lo hizo. 3, 5, 10 años, primer cuartil, 5 globos Morningstar de sostenibilidad. Y luego, pues lo que os decía antes, cómo gestionan las caídas, pues veis cómo, gracias a esa habilidad del gestor, ese enfoque contrario que tiene el gestor de esta estrategia, cae menos que los índices y luego tiene el potencial de recuperar mucho más rápido. Lo vimos el año pasado en el COVID, veis la línea roja, cómo crece mucho más, un ritmo mucho mayor que la línea negra, que es la del mercado. ¿Eso por qué? Exposición a temáticas estructurales, habilidad del gestor de moverse rápido, convicción de largo plazo. Concluyo diciendo algunas de las características por las que creo que debéis invertir en esta gama de fondos de HC Polaris, porque debéis considerarla. Creemos que es un enfoque de inversión muy diversificado, puro bottom-up, visión largo plazo, que permite estar expuesto a tendencias de largo recorrido, estas 4 megatendencias que os he comentado, y precisamente por estar empaquetados en formato de fondo mixto, permite que cada inversor pueda apostar por esas megatendencias en función de su apetito de riesgo. Enfoque en la calidad, sigue criterios ESG, todos los fondos son artículo 8, con lo cual muy preparados para estar en el entorno actual. Y sin más, dejo aquí mi presentación para dejar algo de tiempo para las preguntas. Víctor, cuando quieras. Pues fenomenal, Leonardo, muchas gracias y súper interesante también. Veo además una reflexión, si me permitís, que está todo relacionado lo que hemos hablado, las 3 tendencias, porque tanto la inteligencia artificial como el Big Data se va a tener que nutrir de la explosión demográfica que comentabas tú antes, Leo, y que bueno, será demandante de esto. Con lo cual, pues, y justamente, mira, vamos a empezar las preguntas, que tengo una para Romualdo, que dice, para saber, dice, ¿en qué momento se encuentra ahora mismo el estado de las inversiones en inteligencia artificial? O sea, ¿esto es una quimera que está empezando o realmente ya va en serio? A mí me parece que esto ya está yendo en serio, ¿no? Lo estamos viendo con el tema de Tesla, por ejemplo, con la conducción autónoma, que es Big Data e inteligencia artificial, ¿no? Entonces, cuéntanos, Romualdo, ¿en qué estado está esto ahora mismo? Pues nosotros pensamos que estamos en los inicios, ¿vale? Es verdad que decíamos antes durante la presentación que el concepto en sí lleva desde los años 50 a los años 60, que cuando ha empezado a coger velocidad de verdad ha sido pues a partir del año 2000,
¿vale? Pero ahora mismo todavía, y teniendo en cuenta la cantidad de nuevas inversiones que está habiendo en desarrollos, en innovación, está claro que solamente estamos en la fase inicial, ¿no? Es claramente una temática de inversión de largo plazo, alejado de cualquier tipo de modas cortoplacistas que pueden dejar de tener sentido en los próximos meses, y esto para nada. Y lo que estamos viendo, y es muy importante, es que cada vez además hay más empresas de sectores tradicionales, que comentábamos también, pues como puede ser a lo mejor desde el punto de vista del sector o del negocio de agricultura John Deere, que es básicamente un fabricante de tractores, por ejemplo, que está incorporando conceptos de inteligencia artificial para que tanto en el momento de la cosecha, en el momento de la recolección, de la plantación, sea mucho más eficiente, ¿vale? Y por lo tanto ahorre mucho coste, por ejemplo, de abonos y de fertilizantes para el agricultor, y que por lo tanto el margen o el beneficio que pueda obtener es mucho más relevante. El sector financiero, el sector logístico, las oportunidades que hay son enormes, y lo que es importante es que estamos hablando de medio y largo plazo, y por lo tanto la fase en la que nos encontramos, digamos que estamos en las fases iniciales todavía. Por lo tanto, somos afortunados, creo yo, que una parte de la cartera podríamos dedicarla a esta temática, puesto que lo cogemos desde el principio, no con ya un sector maduro en el que hay unos Efectivamente, precios. no es para nada un sector maduro, cada vez hay más oportunidades de inversión. El recorrido que ha tenido hasta ahora pues ha sido muy bueno, y los inversores pues que ya llevan tiempo invertido con nosotros pues se han aprovechado de esa revalorización, pero para nada está limitada, y que pensamos, como tú bien dices, que la posibilidad de incorporar un porcentaje en estas temáticas de inversión en una cartera global y de largo plazo claramente está ahí y es a considerar. Muy bien, muchas gracias. Pues ahora vamos con Fede. A ver, mira, tengo un par de preguntas. La primera es, después de la subida espectacular de las tecnológicas, ¿no será ya tarde para invertir en ellas teniendo en cuenta la previsible subida de la inflación? Luego también te la pregunto, Romualdo, porque me gustaría saber tu opinión también. Muy bien. Bueno, al final sí que es verdad que lógicamente un poco nosotros lo que vemos es que las grandes tecnológicas pues han pegado un subidón muy grande, sí que ha habido un rally estratosférico sobre todo el año pasado, pero sí que al final un poco abogamos por tener, digamos, una inversión con temáticas de largo plazo, ¿no? Como ha dicho bien Romualdo antes, temáticas que vayan más allá del ciclo, temáticas muy de largo plazo y sobre todo que tengan implicaciones en cualquier sector de la economía. Esto al final a que nos ayuda, pues a que diversifiquemos la cartera y por tanto el riesgo que podemos asumir con esa inversión sea pues bueno, mucho menor que si invertimos digamos en una temática mucho más direccional. Por eso al final creemos que, hombre, lógicamente está dispuesto a una temática como el Big Data en nuestro caso, con el fondo que hemos comentado, pues intenta huir de esos nombres más growth, ¿no? Teslas, Amazons de turno no los tenemos en cartera, porque por valoraciones no lo consideramos obviamente oportuno, y tenemos otros nombres que lo están haciendo muy bien, que están infravalorados por el mercado y que sobre todo tienen mucho potencial a largo plazo, ¿no? Al final se trata de tener un enfoque patrimonialista en una temática que vaya más allá del ciclo, intentar huir un poco de esos nombres growth que lógicamente sí que están ahí muy inflados y que por lo menos han pegado bueno, han descansado este año, ¿no? Sí que han pegado un respiro. Vale. Leonardo, una para ti. ¿Cuál es el atractivo de aproximarse a megatendencias con fondos mixtos? Sí, nosotros, pues bueno, cuando normalmente pensamos en una megatendencia, estamos pensando en una concreta, con una beta elevada, con una concentración muchas veces, con lo cual nos parece un enfoque ciertamente arriesgado. Poder diversificar en varias megatendencias nos va a limitar esa concentración, nos va a diversificar, y poder hacerlo a través de fondos mixtos, pues creemos que es la manera que tiene un inversor de estar expuesto, pero sin asumir todo el riesgo o adaptar todo el riesgo. Y he traído dos ejemplos, el más conservador y el más agresivo, para ambos perfiles de clientes. Por el medio tenemos el flexible y el balanceado, ¿verdad? Entonces, creemos que es una manera de apostar en estas megatendencias de larguísimo recorrido, y que muchas de ellas están, como decían mis compañeros, todavía en fases iniciales de su crecimiento, con lo cual sí creemos que hay que estar, pero ir preparados de una herramienta, de una mochila que nos permita capear el temporal si es que lo hay. Vale, fenomenal. Romualdo, contéstame la pregunta anterior, por favor, la de tu visión de la subida tan fuerte que han tenido las tecnológicas. ¿No será ya tarde para invertir en ellas? Bueno, yo creo que
al hablar de tecnológicas hay que hacer varias matizaciones. En primer lugar, ¿qué es lo que realmente ha subido? Porque no ha subido todo. En segundo lugar, cuando hablamos de valoraciones ajustadas, tenemos que ver exactamente contra qué lo estamos comparando, contra una media histórica, contra compañías de sectores a lo mejor más tradicionales, donde a lo mejor la inversión o la innovación no sea tan relevante. Estamos viendo además que estas compañías en la gran mayoría de los casos están sacrificando el beneficio del corto plazo por hacer inversiones en el medio y largo plazo y que por lo tanto el retorno que esperamos obtener en ese periodo sea más relevante. Entonces, esa inversión en desarrollo, en innovación, esa inversión también en comprar otras compañías que les sean complementarias a su modelo de negocio, por eso es muy importante la gestión activa y tener carteras, como hemos comentado todas durante esta sesión, carteras de convicción, porque cuando muchas veces lo hacemos de manera pasiva y simplemente compramos un índice, pues ahí estamos atados a esa composición de índice y no tenemos la capacidad de elegir dónde queremos estar y dónde no queremos estar. Y el hecho de que seas estrategias de gestión activa, lo que te permiten es tomar beneficio en un momento determinado, poder girar la cartera hacia aquellos huecos de mercado donde haya más valoración y teniendo en cuenta además, y también muy importante, que como decíamos al principio, el titular está ahí, que las tecnológicas pueden estar caras, pero lo que hay que es profundizar un poco, hacer los deberes, ver un poco la composición de las carteras, intentar no fijarnos demasiado en lo que ha pasado hasta ahora, porque el espejo retrovisor nos puede hacer llevar a tomar decisiones de inversión con unas expectativas que pueden ser no las mejores, y lo que tenemos que tener en cuenta además que sobre todo en carteras de renta variable global, pues va a haber momentos de volatilidad. Decíamos que esto no es una línea recta con pendiente siempre alcista, que va a haber momentos, y esos momentos donde tenemos que ser activos, donde tenemos que ser ágiles y donde tenemos que intentar incorporar esas compañías que a lo mejor en un momento determinado y por valoración que decíamos pueden estar más ajustadas y aprovechar esas ineficiencias que pueda haber para incorporarlas en la cartera y que tengan recorrido en el medio y largo plazo. Vale, fenomenal, entendido. Relacionado con esto, Federico, el año pasado, bueno, y más años anteriores, ¿no? Yo creo que todas las acciones growth han tenido un comportamiento espectacular, ¿no? En contraposición al value. ¿Tú crees que ya no hay que invertir en growth? Que lo que hay que hacer es ahora, de hecho, los fondos que más están subiendo son los value este año. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en este sentido? Bueno, al final sí que es verdad que el growth ha tomado un respiro y que lo que está funcionando este año obviamente es más el value, ¿vale? Incluso el deep value es lo que mejor está funcionando, pero al final nosotros sí que abogamos por tener un enfoque pues diversificado y el tema de estilos también. O sea, sí que es verdad que una cartera que tenga ahora mismo más value le va a favorecer, ¿vale? En el fondo de Big Data que tenemos nosotros tiene un 70% más o menos de value ahora, pero también sí que el growth va a funcionar, pero es verdad que igual los grandes nombres de growth no están funcionando, pero dentro del growth sí que hay compañías igual más medianas, que tienen un perfil más de crecimiento, con cosas más específicas. Como ha dicho Romualdo, hay que hacer los deberes y hay que realmente buscar ahí dentro porque oportunidades las hay. ¿Qué decimos? Que hay que tener una cartera balanceada y sobre todo un fondo con una temática de largo plazo y que se sepa un poco adaptar a también cómo va el mercado, ¿no? Y ahora que el value está favoreciendo mucho más y lo está haciendo mejor, pues bueno, intentar encontrar esas compañías infravaloradas y aumentarlas en cartera, ¿no? Y cuando vengan volatilidades mal dadas que irán a venir, aprovechar lógicamente para comprar cosas que tengan potencial de largo plazo. Vale, fenómeno. Y bueno, la última para Leonardo. ¿Consideráis más interesante un fondo que apueste por megatendencias de forma global o mejor centrarse en algunas específicamente, por considerar que tienen más recorrido que otras? Yo creo que el carácter global es necesario cuando pensamos en megatendencias, ¿verdad? Entonces sí que creemos que tiene que ser así. Nosotros estos fondos que os he comentado, cuando empezamos a gestionarlos, tienen un enfoque mucho más europeo y americano y con el tiempo hemos tenido que ir incorporando emergentes que tienen un peso enorme al fin y al cabo, ¿verdad? Entonces, global sí, nos da diversificación. Las megatendencias, muchas de las que hemos comentado, el precio de emergentes es enorme, desde bueno, clase media, hábitos de consumo. Bueno, pues hay que estar en el carácter global. Diversificar con megatendencias nos parece una manera de gestionar esa volatilidad. Al fin y al cabo, nosotros en la casa, por supuesto, también tenemos fondos dedicados a una sola temática, por supuesto que sí, pero me parecía muy atractivo y diferenciador traer esta manera de aproximarse con 4 megatendencias que son de las más
probablemente si preguntamos a los inversores, de las más aceptadas por el mercado, que engloban muchas de las que hemos comentado de manera individual, y nos parece una manera diferente de hacerlo. Pero el carácter global sí, nos queda claro que hacerlo específico en un país puede ser una cartera especialmente concentrada, especialmente arriesgada. Vale, fenomenal. Pues bueno, me queda despediros. Muchísimas gracias a los tres. La verdad que ha sido un auténtico lujo teneros. Como primer webinar en este sentido, yo creo que a los clientes nuestros les habrá parecido interesante. Ya nos harán llegar sus opiniones. Espero que así sea y lo repetiremos. También recordarles que esto no es ninguna recomendación de compra, únicamente es la visión de 3 gestoras que queríamos hacerles llegar para que tuvieran información de primera mano y que puedan sopesar sus inversiones. Y bueno, pues nada más. Muchísimas gracias a los 3 otra vez y bueno, estamos en contacto y muchas gracias a todos. Un placer y hasta cuando queráis. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.